La Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, también conocida como la Casa del Niño, nació en el mes de diciembre del año 1947 por iniciativa del doctor Napoleón Franco Pareja con el apoyo de la comunidad de hermanas terciarias capuchinas. La fundación comienza la prestación del servicio médico con 8 camas de hospitalización, pero con la misma filosofía que mantiene en la actualidad de poder brindar a todos los niños y niñas el mejor servicio médico posible. Somos un hospital, de los pocos hospitales que quedan en Colombia que atienden exclusivamente niños. Somos el único hospital pediátrico de la costa Caribe de nuestro país. Tenemos una vocación de servicio y una vocación de ser un hospital universitario, con un cuerpo médico muy comprometido, pero también muy numeroso y con aproximadamente 28 subespecialidades médicas. Vemos alrededor de 110.000, 120.000 niños al año, con tasas de mortalidad muy bajas, pero muy bajas. Y tenemos un gran compromiso con nuestra comunidad cartagenera para que los niños nuestros tengan mejor salud. En estos momentos hacemos unos grandes esfuerzos para que todos estos problemas del sector salud no afecten nuestro funcionamiento y nuestros programas como unidad de cuidados intensivos, cirugía cardiovascular y la unidad de hemato-oncología sigan funcionando como hasta ahora. ¿Quiénes son nuestros pacientes? Son los niños más pobres que hay en Cartagena, en Bolívar y en la costa Caribe. Son niños con una serie de carencias, entre esas nutricionales, situación que hace que ellos sean más vulnerables a múltiples enfermedades infecciosas. El hospital siempre ha estado comprometido con esto. Tanto es así que uno de los objetivos principales del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja Casa del Niño es la lucha contra la mortalidad infantil. Tenemos una lucha frontal contra esta situación y estamos muy orgullosos con nuestros logros conseguidos en esta parte. Tenemos tasas de mortalidad extremadamente bajas y con la ayuda de todos ustedes continuaremos trabajando para que nuestros niños tengan mejor salud. Este es mi hijo Jorge Eliezer Zambrano. Venimos de Sincerí. Tenemos 8 meses de estar aquí, lo traje por una dificultad respiratoria. Yo tenía apoyo de las enfermeras y ellas muy buenas para que con uno y se han portado muy bien aquí conmigo. Me ha gustado mucho la atención y cómo han atendido a mi hijo y todo, y estamos esperando un traslado a Bogotá para que le hagan la cirugía a las masitas que tienen en la garganta. Mi nombre es María Camila y tengo 13 años. Y me gustaría decirle a las enfermeras que las quiero mucho y que no me quiero ir del hospital, me van a hacer mucha falta. Gracias por todo, por hacerme todos los exámenes que he necesitado hasta el momento. Cuando sea grande quiero estudiar medicina para ser una doctora pediatra para ayudar a los bebés. Me encantan los niños. Yo soy cuidadora de Manuel. Él es un niño que tiene parálisis cerebral y lo trajimos aquí porque tenía neumonía. Le doy gracias al apoyo que he tenido de los médicos, de las enfermeras, porque le han hecho los estudios que él ha requerido. La verdad es que estoy muy agradecida de todas las personas
que han hecho parte y colaboran y tienen vivo a este hospital, porque si no fuera por eso, muchas de estas personas que estamos aquí de escasos recursos no tuviéramos esos accesos al derecho a la salud. La verdad es que le agradecemos mucho porque gracias a ellos están aportando un granito más para que todos nos encontremos beneficiados por esta gran obra que ustedes están haciendo. Gracias a ustedes este sueño es posible. En noviembre tenemos un año de estar acá con el procedimiento del niño. Le amputaron su pierna, le salió cáncer en su pierna. Bueno, gracias a Dios que hasta ahora que estamos aquí, siempre el hospital nos ha atendido bien. Gracias a Dios ya le está terminando, ya le faltan 2 protocolos de quimio. Voy a empezar otra vez a estudiar, porque yo dejé de estudiar el año pasado en septiembre, porque el dolor en la pierna no me dejaba. Entonces, para que termine mi cita voy a empezar de nuevo a estudiar para seguir adelante. Y que los niños, más que un tratamiento médico, necesitaban un poquito de distracción. Y lo de las actividades lúdico-recreativas y la película, uno ve inmediatamente el cambio del niño o del adolescente, o porque ya a veces hay hasta jóvenes, hasta de 17 años. Uno ve que cambian de actitud, sí, cambian de actitud. Cuando están deprimidos, angustiaditos, tristes, hay veces que quieren ya jugar, están animados, se buscan los unos a los otros para conversar. Entonces uno ve que sí, que psicológicamente, anímicamente, eso sí los levanta, eso sí los levanta.